Hermanos, sigamos estudiando entonces la bibliología, el estudio de la palabra de Dios. Hemos estado estudiando hasta el momento la inspiración de las escrituras, hemos estudiado la suficiencia de las escrituras, el canon de las escrituras. Hoy, hermanos, vamos a estudiar acerca de la necesidad de las escrituras. La primera parte, dentro de 8 días vamos a seguir con ese tema. Hoy estaremos abordando que las escrituras son necesarias. ¿Qué queremos decir por eso? Bueno, en el estudio de hoy lo vamos a comprender, pero para poder, digamos, entrarnos bien a la necesidad de las escrituras, es necesario que consideremos el tema de la revelación. Es decir, vamos a hablar de la necesidad de la Biblia y la revelación. Hoy voy a quedarme, vamos a tratar con un mapa conceptual en el cual vamos a analizar este asunto. Entonces, Dios, nosotros lo conocemos ¿por qué? ¿Por qué logramos nosotros conocer a Dios? A ver, les escucho, ¿alguna idea? A través de la palabra, muy bien. ¿Y por qué tenemos la palabra? Porque Dios la reveló. Muy bien, tenemos la palabra porque Dios la reveló. Entonces, desde ahí parte todo, desde el concepto de revelación. Amados, cuando nosotros estudiamos de la revelación, nosotros hemos de entender que Dios se revela. Nosotros conocemos a Dios porque Él decidió darse a conocer. Revelación es el acto en el cual Dios se da a conocer. A ver, cuando uno escucha las noticias, por ejemplo, y dicen, se reveló que el presidente tenía tales cosas corruptas y demás. Nosotros entendimos algo de nuestro presidente que él no quería dar a conocer, pero que por una investigación se reveló. Entonces, él no quería que se revelara eso, pero a la mala se dio a conocer eso. No es así con Dios. Lo que nosotros conocemos de Dios es porque Él quiso darse a conocer. Eso es importante. Nosotros no conocemos a Dios porque fuimos muy buenos investigadores o demás, sino porque Él quiere darse a conocer. Desde ahí parte el asunto. Ahora, Dios se da a conocer y cuando se estudia el tema de la revelación se habla de revelación general y revelación especial. Cuando estudiamos la revelación de Dios, hemos de entender esos dos conceptos, revelación general y revelación especial. Vamos a analizar cada uno por aparte. Todo eso, amados, para entender la necesidad de las escrituras, pero vamos a necesitar estudiar la revelación para luego poder entender por qué decimos que la Biblia es necesaria. Entonces, la revelación general tiene unos medios. Es decir, Dios se da a conocer de manera general por 3 medios, por lo menos. ¿Cuáles son algunos? A ver si de pronto los conocen. Sí, hermana. La creación es uno. Muy bien. La creación. Vamos al Salmo 19. En el Salmo 19 nosotros tenemos tremendamente consignado esta diferencia entre la revelación general y la revelación especial. Noten el Salmo 19 desde el versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigue. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, noten. No hay lenguaje, ni palabras. O sea, no hay texto escrito. Ni es oída su voz. O sea que no hay una voz que habla y nos dice quién es Dios. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, en la creación Dios se da a conocer. La creación. Muy bien. ¿Cuál sería el otro medio? A ver, ¿cuál sería el otro medio? La conciencia, pero de pronto por orden en el que yo llevo aquí, vamos a tener ese ahí. ¿Qué otro medio? Ese es uno, bien. ¿Qué otro medio? ¿Cómo se sabe que hay un Dios? La gente lo suele decir, pasa algo y dicen, eso es Dios. ¿Cómo? No propiamente la fe. Que ustedes dicen, eso tiene que ser Dios.
Eventos naturales. Bien, hermana, lo que más teológicamente llamaríamos la providencia de Dios. Es decir, que hay cosas que suceden que nos dicen que tiene que haber un Dios. Vamos a Hechos 14, perdón. En Hechos 14 nosotros tenemos un texto que nos muestra precisamente que de cosas naturales, de eventos naturales como el sol y demás, se da testimonio de que hay un Dios. Hechos 14, leamos desde el versículo 16. Dice: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Ahí está, Dios se da a conocer, Dios da un testimonio, ¿pero en qué? Haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. El hecho de que alguien disfrute cosas buenas, de que salga el sol, de que tengamos comida, es un testimonio de que hay un Dios. Dios se revela en esas cosas, en los eventos, en el control del mundo, en la providencia. Entonces, no solamente la creación, listo, alguien mira el sol y dice, tiene que haber un Dios. Hay un Dios, miren, y es como que poderoso porque, wow, qué creación. Pero la providencia, o sea, también los actos en la creación como salir sol y demás, dice, es un testimonio de Dios. Eso se da a conocer Dios. Y el otro, que nos decía mi esposita, la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a Romanos capítulo 2. Es otro medio en el que Dios se da a conocer. Romanos 2, versículo 12. Lo necesito con sus Biblias porque vamos a estar para que lo veamos directamente desde la palabra del Señor. Si alguno no tiene Biblia, pueden levantar la mano y los hermanos le pueden acercar una. Romanos 2:12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley, hermanos, aquí entiéndase por ley la Biblia, la revelación de la palabra de Dios, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, ojo aquí, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. A ver, pensemos aquí en los indígenas, por allá la tribu recóndita. La tribu recóndita no tiene la Biblia para conocer a Dios, pero tienen la creación, como estamos diciendo, tienen la lluvia, tienen la comida que les da testimonio de Dios, pero también tienen una conciencia. Dice que hacen por naturaleza lo que es de la ley, porque uno puede ver, hermanos, que así sean las tribus más recónditas, matar es malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos está diciendo, versículo 10-15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio ahí lo tenemos, conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La persona, aunque no sea cristiana, aunque nunca haya leído su Biblia, es más, aunque nunca haya escuchado de Jesús, tiene una conciencia que le dice que hay algo que es bueno, hay algo que es malo, y lo acusa. ¿Qué es eso? La obra de la ley, lo que llamaríamos más castizamente la voz, una voz interna que le dice a la persona, no hagas eso, o está bien lo que estás haciendo. Versículo 16. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces noten, esa conciencia va a ser suficiente para el juicio final. Entonces, ¿cuáles son los medios en los que Dios da esta revelación general? No hemos explicado la naturaleza de esta revelación, pero por lo menos los medios. La creación, repítanlo, la creación, la providencia y la conciencia. Eso es revelación general. Hermano Jeffrey, ¿por qué revelación general? ¿Cuáles son las
características de esa revelación general. Bien, las características de la revelación general nuevamente son 3. Uno, se llama general porque es para todo el mundo. Es general porque es para todo el mundo. Es decir, aquí entran hombres, mujeres, ricos, pobres, indígenas súper alejados, personas de la ciudad, etcétera, etcétera. Para todo el mundo. No hay nadie que no pueda ver la creación, no hay nadie que no tenga una providencia de Dios, o sea, sol, lluvia, comida, cosas buenas. No hay nadie que no tenga conciencia. Todos tienen acceso a esta revelación. Primera característica. ¿Por qué más se le llama general? Porque brinda un conocimiento general de Dios. Eso es importante. No solamente que es para todo el mundo de manera general, sino que brinda un conocimiento general de Dios. A ver, uno mira la creación y uno dice, hay un Dios, pero uno no sabe si ese Dios es trino. Uno no sabe si ese Dios es santo. Uno no sabe muchas cosas de Dios solo viendo la creación. Uno puede reconocer que hay un Dios en que le dio comida, en que hizo salir el sol y la lluvia, da testimonio, pero no nos explica el plan de redención. No nos descifra muchas cosas de Dios. Entonces da un conocimiento general de Dios. Y se le llama también general, o una característica, perdón, de porque es de lo general, es que es una revelación constante. Es decir, hoy tenemos la misma revelación general que se tuvo hace 2000 años o hace 4000 años. O sea, esta revelación es ininterrumpida. Siempre está ahí. Nunca ha cesado, nunca ha habido más que otras veces, siempre ha estado. El hombre siempre ha tenido acceso a la creación, siempre ha visto la providencia y siempre ha tenido conciencia. Entonces es constante. Eso sería la revelación general. Otra vez, los medios, creación, providencia, conciencia. Pero en la creación, providencia y conciencia yo tengo apenas un conocimiento general de Dios. Eso lo tiene acceso todo el mundo, eso es constante. Vamos ahora al otro tipo de revelación, que es la revelación especial. Nuevamente, hablemos de los medios. ¿Cuáles son los medios de revelación especial? ¿Cuáles son? La palabra, muy bien, ese es uno. La fe, no. ¿Cuál más será? ¿Quién? Cristo, muy bien. El Señor Jesucristo también es revelación especial. Y el primero yo sé que no me lo van a decir, por eso lo dejé de primero. La palabra hablada. Es más, voy a mostrar los 3. Palabra hablada, palabra encarnada y palabra escrita. Hemos de entender la revelación especial como la palabra de Dios, hablada, encarnada y escrita. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con hablada? Estamos diciendo, es necesario que hagamos la diferencia entre lo especial y lo general para poder entenderlas. En la creación, yo no entiendo completamente a Dios. No tengo un conocimiento especial de Él. Cuando Dios habló por medio de un profeta, no es la Biblia, es un profeta. Pero es revelación especial porque el profeta daría un conocimiento que no se puede obtener en la creación. Daría un conocimiento especial. O cuando alguno de los antiguos hombres soñaron y entonces por medio de ese sueño Dios les dio un conocimiento especial. Entonces es importante que entendamos que eso también es revelación especial. Porque bien, está muy claro, está muy bien doctrinalmente en decir la Biblia es la revelación especial, pero no es solo la Biblia la revelación especial. Porque cuando Dios habló directamente a un hombre, era revelación especial. O cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, es revelación especial. ¿Sí lo notan? Palabra hablada. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 para ver esto.
Es el texto que por excelencia nos dice cuál es la revelación. Nos habla de esas distintas formas en las que Dios se revelaba. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado, lo notan, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Noten cómo hablaba Dios antes. ¿Cómo hablaba Dios antes según ese versículo? Bueno, por los profetas, pero la característica de esa revelación dice muchas veces y de muchas maneras. Era revelación especial que se dio muchas veces y que se dio de muchas maneras. Es decir, como les decía, por sueños, por una revelación física de Dios, por hablar por medio de un profeta. En fin, revelación especial de Dios, palabra hablada. Pero Jesucristo, la palabra encarnada, es también revelación especial, porque nos va a dar un mejor conocimiento de Dios. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. Alguien que lo lea, un varón. Cuando digo un varón se suelen demorar más que cuando digo una mujer. Muy bien. Noten, a Dios nadie le vio jamás. En la creación yo no veo a Dios. En la providencia yo no veo a Dios. En la conciencia yo no veo a Dios. Pero en Jesucristo sí veo a Dios. La palabra que dice Él le ha dado a conocer es literalmente la palabra exégesis. O sea, Jesucristo hace exégesis del Padre. ¿Han escuchado de cuando, digamos, los predicadores estamos interpretando la Biblia y decimos vamos a hacer exégesis? Es decir, sacar del texto el significado. Entonces Jesucristo da el significado de lo que Dios es, hace exégesis del Padre. Es una revelación especial. Si uno quiere conocer a Dios, entonces uno mira a Jesucristo. Y Jesucristo me dice algo de Dios que no me dice la creación, la providencia o la conciencia. ¿Vamos bien? Palabra hablada, palabra encarnada y finalmente, ahí sí, la palabra escrita. O sea, la Biblia que hoy tenemos. Esto es revelación especial, porque en la Biblia yo aprendo especialmente quién es Dios. Veamos las características de la revelación especial. De hecho, creo que mejor hubiese dicho las características y después los medios. Las características de la revelación especial. Solo para algunos. Mientras la revelación general es para todo el mundo, la revelación especial es solo para unos. Porque no a todos Dios les habló directamente, no todos vieron a Jesucristo encarnado y no todos tienen una Biblia. ¿Notan la diferencia? Revelación especial, por eso también se vuelve especial, porque no todo el mundo la tiene. Si todo el mundo lo tiene, pues ya no es especial. Pero si solo unos lo tienen, entonces es especial. Segunda característica, da un conocimiento específico de Dios. La creación general me da algo general de Dios. Noten las comparaciones, conocimiento general, pero la revelación especial me da un conocimiento específico. Yo en la creación sé que hay un Dios, pero yo no sé que Dios es trino a menos que tenga una Biblia. Yo en la providencia puedo saber que hay un Dios, pero yo no sé qué va a haber en el futuro a menos que Dios haya hablado personalmente con alguien y haya dicho lo que va a venir. O yo en la conciencia puedo saber que hay un Dios, pero yo no puedo saber quién es el Salvador a menos que Cristo se haya manifestado. Entonces, la revelación especial se llama especial,
Uno, porque es para algunos. Dos, porque da un conocimiento específico. Y esta tiene otra característica y es que es inconstante. Mientras la revelación general es constante, es decir, siempre está ahí, nunca hay más, nunca hay menos, la revelación especial es inconstante. ¿Qué quiere decir esto? Nos parece, yo sé que en nuestro corazón de pronto esto nos parece como un poquito feo. ¿Cómo así que Jesucristo es inconstante? ¿Cómo así que la Biblia es inconstante? Hermanos, hablemos de los famosos 400 años del silencio. Dios habló hasta Malaquías. Hasta Malaquías hubo revelación especial. Pasaron 400 años cuando llega Juan el Bautista en los que Dios no dio ninguna revelación especial. Dios no volvió a hablar por medio de un profeta. Dios no volvió a agregar revelación. Quedó interrumpida durante 400 años. Cuando llegó Juan y los evangelistas, los apóstoles y demás, Cristo se da una revelación especial y se terminó Juan con el Apocalipsis y nunca más volvió a haber revelación especial. Cristo nos está manifestando otra vez, el Padre nos está hablando directamente otra vez y nos está agregando nuevos libros a la Biblia. Entonces noten que es interrumpida, no es constante como la anterior. De hecho, si nos ubicamos en el Antiguo Testamento con la vida de Moisés, de revelación especial, Biblia, ¿qué tenemos? 5 libros. Pero si vamos un poquitico más adelante, ya tenemos otros libritos más, a Josué, a los reyes, etc. Si vamos a los apóstoles, entonces ya tenemos otros 27 libros más. Entonces noten que en esto de constante, también estamos hablando del hecho de ser progresiva. Es decir, que cada vez se iba dando más. Dios hizo la creación y ¡pum! Ahí está toda. De una puesta. Mientras que la revelación especial, poquito a poco, porque no era constante. Bien, amados, entonces, ¿cuáles son los medios de revelación especial? Palabra hablada. ¿Cuál más? Palabra encarnada. ¿Y cuál más? Palabra escrita. Pero noten que en los tres es palabra, ¿no? Palabra, palabra. La característica principal que diferencia al uno del otro, recuerden que estamos hablando de la necesidad de las escrituras. Ustedes dirán, pero hermano, nos estás discutiendo de revelación. Dijiste que ibas a hablar de la necesidad de las escrituras. ¿Dónde está la necesidad de las escrituras? Ya lo vamos a empezar a ver más de cerca. Que la revelación general no salva. La revelación especial sí salva. A ver, así sencillamente hasta aquí. ¿Por qué hablamos de la necesidad de las escrituras? La necesidad de las escrituras, ¿para qué? Para salvación. Ese es el punto. La necesidad de las escrituras tiene que ver con que ellas son necesarias para la salvación. Ese es el tema. Eso es lo que queremos discutir aquí. Y por eso era necesario que entendiéramos lo que la revelación es. Todo empieza de un Dios que se quiere dar a conocer, pero que hay unos medios generales y hay unos medios específicos. Esos medios generales, listo, nos da un conocimiento de Dios, pero no nos salvan. Es necesaria la revelación especial para que pueda haber salvación. Amados, pero no nos adelantemos. Yo quise enfatizarles el hecho de que los medios de la revelación especial no es solo la escritura, porque hay un matiz. Hay cositas aquí teológicas, pero son muy buenas, son muy importantes que quiero que entendamos. La revelación especial era necesaria para la salvación. No estoy diciendo solo la Biblia. La revelación especial, Cristo Jesús. O sea, cuando Cristo Jesús estuvo en la tierra, ¿había salvación, sí o no? ¿Y estaba la Biblia completa? ¿Ven? ¿Por qué la necesidad de entender estos otros medios? Cuando Dios le hablaba a Moisés, o mejor, cuando Dios le habló a Adán, ¿hubo salvación para Adán? Sí.
¿Cristo se había manifestado? No. ¿Estaba la Biblia completa? Ni siquiera Biblia había. Pero la palabra salvaba. La revelación especial salvaba. Por eso es que quiero que entendamos que en necesidad de las escrituras, que las escrituras como revelación especial no hemos de entender solo la Biblia como necesaria para la salvación, porque eso implicaría que, por ejemplo, para Adán no hubo salvación porque Adán no tenía la Biblia. ¿Bien? Entonces, la revelación especial en sí consiste de Dios hablando, Dios dando un conocimiento especial de Él, que no pudiera haber salvación a menos de que Él hiciera eso. Hermanos, ni siquiera Adán. Dios creó el mundo, Dios creó a Adán y Eva y los pone en el huerto, conocemos la historia. Ellos con esa creación podían saber que hay un Dios, pero fue necesario que Dios agregara un mandamiento, que Dios hablara y que Dios le dijera a Adán, si comes de este árbol mueres. Pero recuerden que había otro árbol, el de la vida, a través del cual Adán alcanzaría, entre comillas, salvación. No salvación de que estuviera condenado, no salvación de sus pecados, sino vida eterna. Noten que aún en Adán la revelación especial fue necesaria. Aún en Adán la revelación especial fue necesaria, que Dios hablara. Si Dios no le habla a Adán, Adán jamás sabe que hay un árbol de vida, que hay un árbol de conocimiento del mal, que puede morir, etcétera, etcétera. Fue necesario que Dios hablara. Por eso es revelación especial, porque la revelación general no salva, la revelación especial sí salva. Hay algo que se conoce en teología como teología natural. Eso es propio del catolicismo romano. El principal teólogo del catolicismo romano es Tomás de Aquino. O sea, él es como el Juan Calvino para nosotros los protestantes. Tomás de Aquino enseñaba algo que se conoce como teología natural. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre, por el uso de la razón, solo observando la naturaleza, la creación, es capaz de llegar a la salvación. Eso enseñaba Tomás de Aquino. Y eso es parte de la teología católico-romana. No necesitas revelación especial. No necesitas ni que Dios hable, no necesitas a Cristo, no necesitas Biblia. Solo observando la creación, analizándola, pensando bien, tú llegas a ser salvo. Es decir, si le preguntáramos a Tomás de Aquino, el indígena por allá, el que nunca ha ido al misionero, ¿puede ser salvo? Él te va a decir sí. Tú le vas a decir, pues cuando mandemos a un misionero y le prediquen el evangelio, te va a decir, no necesariamente. Sí, claro, por eso se puede ser, pero él puede llegar a ser salvo solo observando la creación y analizando bien la creación, utilizando muy bien la razón, él va a llegar a ser salvo. Amados, eso es una herejía. Eso es decir que no es necesaria la revelación especial. ¿Para qué vino Jesús entonces? Si había unos cuantos superdotados que podían ser salvos sin él. ¿Lo notan? Es un problema grave. De hecho, alguna vez a R.C. Sproul, a él le dijo creo que fue una emisora, no me acuerdo, le dijeron, doctor Sproul, ¿Dios juzgará a todas las personas inocentes de África, los que nunca han escuchado el evangelio? Y Sproul dijo, no, por supuesto que Dios no va a juzgar a ningún inocente. Todos los inocentes serán salvos. Y pues la audiencia quedó como, Sproul, ¿qué está diciendo? Y él dijo, si se logra encontrar que haya un inocente allá en África, porque nadie es inocente, todos tienen la creación para saber que hay un Dios y todos lo rechazan y entonces son culpables de pecado. No hay ningún inocente, hermanos. Toda persona en este mundo está condenada del pecado. Todos, así nunca les hayan predicado el evangelio, todos son culpables de pecado.
para ser salvos de su pecado, necesitan la revelación especial. Que Dios les hable directamente, que Cristo se les manifieste o que les llegue la Biblia. Ustedes me estarán diciendo, hermano, pero las dos primeras que dice ya no están hoy. Solamente estoy diciendo, necesitan revelación especial. Si no hay revelación especial, no pueden ser salvos. La revelación especial no salva. De hecho, la revelación especial condena. Pregunta, piensen en esto. ¿Las personas son condenadas por la revelación especial? ¿Sí o no? Es decir, piensen en Jesús. Tomemos una de las tres, por Jesús. ¿Las personas son condenadas por Jesucristo? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo Jesús no vino a condenar al mundo. La revelación especial no es para condenación. Las personas se condenan por rechazar la revelación general, por tergiversar mejor la revelación general. La revelación general es suficiente para condenar al mundo. Vamos a Romanos 1, que vi que me hicieron caras. Vamos a Romanos 1 y lo miramos a ver si lo entendemos. Lo que estoy diciendo es que la gente no es condenada por rechazar la Biblia, a Cristo o la palabra directamente. Las personas suficiente para ser condenadas, la revelación general. Miren Romanos 1:18. Este texto es muy importante en lo que estamos viendo hoy. ¿Ya? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Qué es eso? ¿Revelación especial? Revelación general. Noten, cuando se mira la revelación general, dice, ahí se ve claramente la deidad de Dios y el poder de Dios. Dios se los manifestó. ¿Qué termina diciendo? De modo que no tienen excusa. De modo que no tienen excusa. La revelación general, aquí hablando de la creación, deja a las personas sin excusa. Sigue diciendo, pues habiendo conocido a Dios. Hermano, pero es que los pobres indígenas no conocen a Dios. ¿Cómo que no? La creación les da conocimiento de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Recuerdan que habíamos dicho que en la providencia Dios da cosas buenas? Es un testimonio de Dios. Cuando a las personas les pasan cosas buenas, deben dar gracias a Dios. Pero a estas personas les pasan cosas buenas y no reconocen a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos. ¿Ven? Las personas que nunca en su vida han escuchado de Jesús son condenadas no por no escuchar de Jesús. Son condenadas solo con la revelación general. Es suficiente para condenar a una persona.
Porque ellos, eso le dice que hay un Dios, eso los deja sin excusa. Nadie se va a poder presentar en el tribunal de Dios y decir, Señor, nunca mandaste un misionero, merezco el cielo. No, hermanos. A eso sí le agregamos el pecado de Adán, por supuesto, que cuando Adán pecó todos pecaron. Pero aquí hablando de la revelación general condena, deja a las personas sin excusa. La sola creación es suficiente. Miren lo que dice en el versículo, bueno, sigamos adelante, leámoslo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Ven? Creación. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío, homosexualidad. Rechazar a Dios, Dios los entrega. Sigue. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿notan? Ellos deciden no aprobar a Dios con solo revelación general, hermanos. No fue que no aprobaron al misionero, no aprobaron a Dios con solo revelación general. Tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Noten los pecados: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero ojo aquí. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Cómo entiende uno el juicio de Dios según la revelación general? ¿Cómo? ¿Con cuál medio? ¿Con cuál? No, de los medios generales. La conciencia. Ahorita veíamos, la conciencia le dice a uno, estás haciendo lo malo. Esa sola conciencia es la que les evitaría todos esos males, pero dice, habiendo entendido el juicio de Dios, por medio de esa conciencia entendían el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Habló de todos los medios de revelación general: la creación, la providencia, la conciencia. Todo eso le dice al que nunca ha escuchado de Jesús siquiera que hay un Dios, que va a haber un juicio, pero como se rebelan contra ese Dios, en el día final ninguno, hermanos, puede decir, es que yo merezco el cielo porque tú nunca me mandaste un misionero. Nadie, hermanos. Aunque no les sirva para salvación, les sirve para condenación. Para ser salvos necesitan, ese es el tema que estamos hablando, necesitan revelación especial. Si no, no hay salvación. Porque por medio de la revelación general nadie puede ser salvo. Bien, vamos a ese mismo mapa conceptual, vamos a ponerlo en esta tablita. Una diferencia entre la revelación general y la revelación especial. La revelación general utiliza medios naturales: la creación, la lluvia, la comida, la conciencia. Todo eso son medios naturales. La revelación especial, medios sobrenaturales. Tiene que manifestarse Cristo, tiene que haber una zarza ardiente, tiene que haber inspiración de las Escrituras. Medios sobrenaturales. General, para todo el mundo. Especial, solo para unos. General, brinda generalidades de Dios.
especial brinda un conocimiento específico de Dios. La revelación general es constante, ininterrumpida. La revelación especial, inconstante e interrumpida. Es decir, no siempre la tenemos, no es constante. La general, limitada para la salvación. Definitivamente no da salvación. La especial, necesaria para la salvación. Puede dar salvación. La general es estática, como se los decía. Ahí está, eso no se mueve. No amanecemos un día y hay más revelación especial que otra, no, siempre está ahí. No hay más revelación general, perdón, siempre está ahí. La revelación especial, esa no es estática, esa es progresiva. Hoy ya no tenemos más, pero fue progresiva. La general condena, la especial, no condena en sí mismo. ¿Por qué? Estaba olvidando decir algo aquí en la discusión que tuve ahorita. Lo que hace la revelación especial no es condenar, porque ya les decía, Juan 3:17 dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Eso cierra toda la discusión. Pero en el día final, los que escucharon el Evangelio y lo rechazaron tendrán mayor condenación. Ese es el problema con la revelación especial. Por eso yo puse no condena en sí misma, porque realmente ya está para salvación. Pero si la persona no es salva, esa revelación especial va a obrar en su contra para mayor condenación. Porque Dios en el día final le va a decir, mira, no solamente tuviste la creación, la providencia, etcétera, etcétera, sino que tuviste un predicador. Tenías Biblia en tu casa. Tú viviste después que Cristo llegó al mundo. Tú sabías quién era Jesús, tú escuchaste de él y lo rechazaste, mayor condenación. Porque el texto que estaba recitando en Juan 3:17, luego Cristo dice, y esa es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mayor condenación por haber rechazado la revelación especial. Bien, vamos. Básicamente, hermano, el proceso de revelación, seguimos en el tema de la revelación, es así. Primero, Dios se desea revelar. No conocemos a Dios si Dios no quiere revelarse. Acto seguido, Dios se revela en la creación general. Pero la creación general no es suficiente, así que Dios tiene que dar revelación especial. Y como la revelación especial, por lo menos los tratos directos de Dios ya no están, Jesucristo en la carne ya no está, entonces se necesita el proceso de escriturización. Es decir, que la revelación especial fue puesta por escrito. Recuerdan que les dije que eran 3 medios de revelación especial. Palabra hablada directamente, palabra encarnada, Jesucristo. Hermanos, esos 2 medios son suficientes para salvación, son necesarios para salvación, pero ya Dios no los hace hoy. Ya Dios no se manifiesta audiblemente a nadie. Ya Cristo no está en la tierra predicando el Evangelio. ¿Cuál es el único medio que nos queda vigente? La Biblia. La Biblia es necesaria entonces porque ya pasamos de tener esa revelación especial en Cristo o en las manifestaciones especiales de Dios a dejarnos solamente la Biblia. ¿Por qué la Biblia es necesaria? Porque la Biblia es necesaria porque la revelación general es insuficiente. 1. ¿Por qué decimos que la revelación especial es necesaria? Porque la revelación general es insuficiente. Como es insuficiente para salvar, necesitamos algo más. Necesitamos, ¿qué tipo de revelación? Especial. La Biblia es necesaria porque es el único medio de revelación especial vigente. Ya no tenemos a Cristo encarnado, ya no tenemos a Dios hablando audiblemente. ¿Qué nos queda? Solamente la Biblia.
Si los otros dos medios estuvieran vigentes, bueno, la Biblia no sería necesaria, pero no sería tan necesaria. Hermanos, uno podía ser salvo solo escuchando a Jesús. El ladrón en la cruz, quién sabe si alguna vez tuvo una Biblia en la mano, pero fue salvo porque tenía un medio de revelación especial, aunque no tuviera la Biblia. El punto importante aquí, y por eso ahorita yo le llamaba la escriturización, porque hay que entender que ya después, en todo ese proceso de revelación, Dios decide poner lo que quiere revelar por escrito. Esta Biblia es necesaria porque ya no tenemos ningún otro medio especial de revelación. Vamos al texto que les pongo ahí. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Bien, se lo vimos cuando hablábamos de la inspiración de las Escrituras. Dice, 2 de Pedro 1:16, porque nos hemos dado a conocer, dar a conocer, ¿eso qué les sonó? Dar a conocer. Revelar, muy bien. Nos hemos, si quieren póngalo, revelado el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Qué revelación es esa? Especial, ¿cuál medio? A Cristo Jesús, la palabra encarnada. Ellos lo vieron. Pues cuando Él, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué revelación es esa? Especial. ¿Qué medio? Palabra hablada. Noten que aparecieron los dos ahí. Apareció la palabra hablada directamente y apareció la palabra encarnada y glorificada incluso. Pero dice Pedro que él no ha dado a conocer, él no ha revelado a Cristo siguiendo fábulas artificiosas, aunque él vio la palabra encarnada y aunque él escuchó la palabra audible, sino, sigue diciendo, y nosotros oímos esta voz, versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, y sigue. ¿Notan? Pero les dice, voy a parafrasear este texto a la luz de la enseñanza de hoy. Es como si Pedro estuviera diciendo, miren, amados, yo no les quise revelar el evangelio siguiendo la palabra hablada directamente, ni siguiendo la palabra encarnada, sino que tenemos algo más seguro que esos medios de revelación especial. Tenemos la palabra profética más segura, la Escritura. Pedro fue un testigo ocular de la palabra encarnada. Pedro fue un testigo de esa palabra oída. Pero Pedro dice, ya eso no está más. Tenemos algo más seguro. Estén atentos a la palabra que fue traída no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La doctrina de la inspiración. Otra vez este mapita que les había dicho acá. Dios deseó revelarse generalmente. Lo hace de manera especial por medio de su palabra hablada directa, por medio de Cristo, pero dice, esto va a cerrar ya. Pasa la escriturización, a poner esa revelación por escrito en la obra de inspiración. Eso hace que la Biblia sea necesaria, porque no hay más. Es la única.
Y finalmente, la Biblia es necesaria porque es la revelación asegurada por escrito. La Biblia es necesaria porque la revelación general es insuficiente. La Biblia es necesaria porque aunque Cristo y la palabra directa servían para salvación, ya no están más. Es el único medio vigente. Y la Biblia es necesaria porque es asegurada por escrito. Amados, imagínense donde hoy estuviéramos todavía con tradición oral. Imagínense donde estuviéramos dependiendo nuestra salvación de lo que uno escuchó, que el otro escuchó, que el otro escuchó, que el otro escuchó. Ustedes han jugado el teléfono roto. 110 personitas en un salón con una sencilla oración y eso se tergiversa. Imagínense 2000 años, 66 libros con millones de personas. No tendríamos salvación hoy. Si la tergiversan escrita, ahora imagínense solo hablada. ¿Cuál fue el propósito de ponerla por escrito? Quiero agregar algo aquí. El propósito de ponerla por escrito entonces es preservación. Cuando Dios quiso su revelación especial, ponerla por escrito, la quería preservar. Dios quería que las personas fueran salvos y no quería que nadie se quedara sin salvación. Entonces, para preservarla, ponerla por escrito. Para propagarla, ponerla por escrito, hermanos, imprimir Biblias es muy fácil y se reparten Biblias. Es el libro más vendido en todo el mundo, hermanos. No hay un libro que le compare a la Biblia. Decía alguien, más vendido, no sé si el más leído, pero por lo menos el más vendido. Ayuda a la propagación. No dependemos solo de la tradición y para la seguridad de la iglesia. Cuando tenemos controversias, ¿qué hacemos? Espere que sueño. Espera a ver si Dios me da un sueño. Espera a ver si se me manifiesta Jesús en la carne. No, revelación escrita, la asegura. Vamos allá. Quiero terminar, con esto ya termino, mostrando básicamente la lección de hoy en la confesión de fe. Por si no tomaron apuntes, vayan a la Confesión de Fe de Londres de 1689, capítulo 1, párrafo 1, empieza con esto. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores para la salvación. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de la providencia, ahí tenemos revelación general, manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, como esa revelación general es insuficiente, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Revelación, ¿qué revelación es esa? Especial. Muchas veces y de muchas maneras. Pero noten, y posteriormente, la confesión hace esa diferenciación que yo le hice en los medios. Dios da revelación general para ser salvos, pero posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y el mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. ¿Notan? Se hace ese matiz en que listo, sí, la Biblia es revelación especial, pero Cristo también y la palabra directa también. Pero como esos medios ya no están, entonces Dios quiso poner por escrito la revelación especial. Y ya cesó, ya no tenemos a Cristo en la carne, ya no tenemos manifestaciones especiales de Dios, solamente nos quedan las
Escrituras. Por eso, amados hermanos, es que este libro es necesario para la salvación. Ya entendemos entonces por qué hablamos de la necesidad de las Escrituras. Porque aunque Cristo es necesario para la salvación, yo no puedo esperar a que Cristo se me aparezca. ¿Cómo hago para obtener de Cristo? ¿Cómo hago para obtener de Cristo hoy? ¿En qué medio? En la Biblia. ¿Cómo hago para escuchar la voz directa de Dios? En la Biblia. Dice, y si quiere léala en voz alta, para que la escuche. Biblia. No tenemos más. Amados, ¿imaginan donde fuera por medio de sueños? Entonces necesitamos resolver una controversia. Bueno, hermanos, vayan y vean qué sueñan y traemos aquí la solución de este conflicto. Eso es inseguro. Biblia solamente. Ella es la necesaria para la salvación. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. Señor y Dios, gracias por tu palabra y por dejarnos la Biblia, Señor, puesta por escrito como revelación especial hoy, única, vigente, para conocerte a ti. Bendito eres, Señor. Amén. ¿Preguntas, amados?